tal amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. El día de hoy estamos analizando cuál es la óptica internacional de la situación que está ocurriendo en nuestro país Venezuela. Ya llevamos más de un mes de marchas, manifestaciones, guarimbas, miguelitos, aprehensiones, detenciones, miles de declaraciones a nivel del gobierno y también de los estudiantes que continúan en la calle. Pero no solamente los estudiantes, también estamos viendo que personas de la sociedad civil, todos se han sumado a la calle en favor de una protesta que al parecer en este momento todavía no ha sido escuchada porque las causas de la protesta siguen en pie, siguen vigentes. A todas estas se han sumado también organismos internacionales y algunos gobiernos internacionales, no solamente latinoamericanos, europeos y también Estados Unidos. Se ha pronunciado con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Hubo un intento fallido en la Organización de Estados Americanos, en donde Panamá impulsó una idea de crear una comisión que investigara y que fuera a Venezuela a analizar qué era lo que estaba ocurriendo. Esto al parecer no va a tener ningún tipo no va a ser nada fructífero, puesto que ya el gobierno de Venezuela lo ha rechazado. Sin embargo, se está discutiendo en otras áreas, en otros sectores, en otros organismos, como por ejemplo UNASUR. Vamos a tener el día de hoy aquí en nuestro estudio a un abogado venezolano, experto en medios de comunicación social, porque esta situación en Venezuela también ha traído como consecuencia la salida de algunos medios de Venezuela, como fue por ejemplo el caso de NTN 24, que le cerraron la señal de forma abrupta, y también la investigación que se le abrió a CNN en español. Y además los medios de Venezuela en este momento, por deber o por querer, no están realizando en todo caso la labor de información dentro del territorio nacional. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Hauser. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Natalie, gracias. Bueno, hice una pequeña introducción un poco para poner en el tapete todo el tema y toda la gran cantidad de cosas que pudiéramos discutir en esta conversación. Yo quiero saber en principio tu opinión. Eres venezolano, eres abogado. Vives aquí en Estados Unidos desde hace muchos años, más de 20 años, tengo entendido, pero siempre has estado muy informado de lo que ha ocurrido en Venezuela, pero no solamente eso, también eres experto en medios de comunicación social, trabajaste en los medios en Venezuela. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando y la situación que se está produciendo ahora en este momento cuando vemos que incluso muchos medios están callados? Bueno, Natalie, creo que lo has dicho, la situación de Venezuela, en mi criterio, es deplorable. A mí me da profunda lástima ver lo que está pasando en Venezuela. Yo veo que tenemos un país dividido, veo que tenemos un país totalmente polemizado, y veo que todos los días perdemos un poquito más de la democracia a la que yo estoy acostumbrado. Claro. No la democracia que promueve el gobierno actual. Yo creo que la situación en Venezuela se ha deteriorado desde casi todo punto de vista. Yo veo tres grandes aristas. La arista económica, el deterioro de Venezuela es palpable. Fíjate que estaba leyendo una encuesta que el trabajo de campo acaba de terminar y dice que por primera vez en los sectores populares de Venezuela su principal preocupación es la escasez, y la escasez en Venezuela es directamente relacionada con la crisis económica. Luego veo una arista política donde el país está completamente dividido. Se habla de diálogo, pero no hay diálogo. Hay dos partes que hablan, pero la otra no escucha. Y luego veo una arista social donde yo creo que ha habido algunos logros, pero pareciera que ha privado sobre la arista política y sobre la arista económica. Entonces yo creo que son muy pocos los sectores de Venezuela que hoy en día están mejor que hace 15 años, y eso me preocupa mucho. Claro, pero además, no solo lo que tú señalabas, son aristas que se han ido deteriorando con el tiempo, más en los últimos meses, o en los últimos años, mejor dicho, ya los últimos años de Hugo Chávez y este año, que ya casi lleva un año Nicolás Maduro, y sigue la protesta en la calle porque sigue esto latente. Has mencionado algo bien importante, y es que los sectores populares, que generalmente son más adictos pues, a confiar en el chavismo, o en el llamado chavismo, ahora también se están viendo muy decepcionados. En estos días, incluso varios que pertenecían al PSUV, al partido del gobierno, estaban entregando sus camisas y las quemaron enfrente de una sede del PSUV, porque la gente ya está muy molesta. A nivel social, ¿qué puedes tú, no vamos a decir predecir, pero qué sientes tú que puede pasar en Venezuela? Mira, lo primero que yo veo es que a nivel social
el chavismo tiene una relación emocional muy fuerte con las clases populares, pero no es una relación racional, es una relación puramente emocional. Y las clases más pudientes, más educadas, tienen una relación más racional con su gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que durante los últimos años las clases populares compraban esta religión que les ha vendido el chavismo, pero con el pasar del tiempo se han empezado a dar cuenta que tú tienes unos problemas muy profundos y muy serios. No importa si tú eres chavista o no eres chavista. Yo digo, cuando tú sales a la calle y te atracan, no te preguntan si tú eres chavista. Cuando tú vas a un hospital y no hay insumos, no te preguntan si tú eres chavista o eres oposición. Cuando tú protestas, cuando vas al mercado y no tienes, no puedes comprar los productos a los que estás acostumbrado, te afectan si eres chavista o no eres chavista. Entonces yo creo que en los sectores populares está habiendo un cambio donde esa relación está pasando de lo emocional a lo racional. Y a medida que se vuelve una relación más racional, empiezas a ver un cambio con relación a la actitud del gobierno. Claro, y también hay otra cosa que me parece interesante, Eduardo, y es justamente esa reacción que ha tenido la gente que anteriormente era chavista o se calificaba como chavista. De hecho, últimamente han salido también algunos twitters o algunos mensajes en Facebook o incluso emails en donde estaban reclamando lo que se les debía. Por ejemplo, dinero. Hay muchas personas que insisten en que son pagadas por el gobierno para salir a protestar o para salir a reprimir manifestaciones. Hay también otra situación, y es que anteriormente cuando inventaron el Mercal y después el Mercalito, se nutren algunos de los sectores, pero no todos. Entonces la escasez se está notando mucho más aún. Definitivamente, mira, uno de los dramas que está viviendo Venezuela en la arista política es que las franquicias no son universales. Nosotros tenemos un gobierno nacional que no gobierna para la nación. Tenemos gobiernos regionales que no gobiernan para la región. Tenemos gobiernos municipales que no gobiernan para su municipio. Más bien lo que tenemos es un gobierno nacional que le ha puesto nombres a un sector de la población y ha decidido gobernar para ellos, no para los demás. Este es un gobierno de exclusión, donde si tú no eres parte de la zona afectada por esa franquicia, del grupo definido por esa franquicia, el gobierno no gobierna para ti. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero antes quiero pasar un video para también analizar un poco contigo la reacción de la parte internacional. Ya sabemos que la OEA fue rechazada como mediador en esta situación. Panamá lo impulsó y no pudo hacer absolutamente nada. Nicolás Maduro ha preferido la sede de UNASUR, porque al parecer tiene mejores países, más países aliados allí. Vamos a ver este pequeño video en donde también habla el canciller de Chile, quien es Heraldo Muñoz, y establece cuáles son las bases de esta comisión que podrían enviar a Venezuela. Vamos a ver. En Santiago de Chile, los cancilleres de UNASUR emitieron una resolución en la que se comprometieron a enviar una delegación a territorio venezolano para exhortar al diálogo entre el oficialismo y la oposición, que deberá informar de los avances del eventual encuentro a través de la presidencia pro tempore del bloque. Sin embargo, la polémica surge por el hecho de que Nicolás Maduro sí dio un espaldarazo al análisis de la situación por parte de UNASUR, donde tiene muchos países aliados, mientras rechazó la discusión del tema en el seno de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En el encuentro extraordinario de ministros de Relaciones Exteriores estuvieron ausentes los cancilleres de Guyana y Bolivia, que enviaron a sus ministros de defensa. Le agradecemos a la prensa. 1. Respaldar los esfuerzos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo entre el gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales, con el fin de lograr un acuerdo y que contribuya al entendimiento y la paz social. 2. Designar, a solicitud del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, una comisión integrada por ministros de Relaciones Exteriores de los países de UNASUR, para que, en su nombre, acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela, considerando la Conferencia Nacional de Paz instalada. 3. Instruir a la presidencia pro tempore de UNASUR a organizar, en coordinación con los Estados miembros, los trabajos de la Comisión de Cancilleres, cuyo primer encuentro deberá realizarse a más tardar la primera semana de abril. 4. Solicitar a la Comisión de Cancilleres que informe de sus actividades al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR a través de la presidencia pro tempore a la brevedad posible. 5.
expresar nuestra preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, eran las palabras de Heraldo Muñoz en esta reunión que se hizo de cancilleres, en la cual también participó Elías Jagua. Ustedes lo vieron en imágenes. Vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo. Al regreso, yo quiero que tú me veas cuál es tu óptica con respecto a la situación internacional, cómo la comunidad internacional y los gobiernos internacionales se han pronunciado con respecto a Venezuela. ¿Qué te parece a ti? Eso va a ser al regreso. Y bien, amigos, seguimos aquí en Cara a Cara conversando con Eduardo Hauser. Eduardo, ¿cuál es tu opinión con respecto al pronunciamiento de organismos internacionales y de gobiernos internacionales? Mira, Natalie, bueno, primero yo hubiera esperado más, pero no me sorprende que haya sucedido lo que ha sucedido. Este gobierno el chavismo en general, tiene una tradición de 15 años donde ellos han creado alternativas a las alternativas tradicionales. Entonces, ¿qué pasó? La OEA tiene algunos puntos de coincidencia con el gobierno venezolano, pero tiene otra cantidad de puntos donde no coincide con el gobierno venezolano. Y eso al gobierno venezolano no le convenía. No le gusta también. No le gusta. El gobierno venezolano ha demostrado que tiene un bajísimo nivel de tolerancia con la disidencia y con la diferencia de criterios. Entonces, cuando ellos sienten que la sede de la OEA no les conviene para dirimir esta controversia, se van al lugar donde van a ser mejor recibidos. Y eso ha sido una tradición de este gobierno. Cuando ellos se enfrentan a un escenario que no les conviene, van a otro. Entonces, eso es lo que estamos viendo. UNASUR es una organización multilateral mucho más joven que la OEA, donde tienen una coincidencia en algunos de los principios democráticos, pero tienen una visión completamente diferente de las bases económicas. Entonces, es diferente un debate que ocurre en el seno de UNASUR que un debate que ocurre en el seno de la OEA. UNASUR es más simpático a los principios del gobierno venezolano. Tiene, creo que son 14 naciones, en su mayoría comulgan. 12 y 2 observadores. 12 o 2 observadores. Exacto. Comulgan con los principios, comulgan más de cerca con los principios económicos del gobierno de Venezuela, y por lo tanto es más fácil defender la crisis que está ocurriendo en Venezuela en un foro como UNASUR que en un foro como la OEA. Y sin embargo, la declaración es una declaración que yo diría tiene pocos dientes. No muerde. No muerde porque es difícil estar en desacuerdo con lo que dijo UNASUR. Todos queremos mediación, todos queremos mejorar la gobernabilidad en Venezuela, todos queremos establecer un diálogo, pero honestamente esa es una declaración que no muerde. Claro, pero de todas maneras todos quisiéramos una mediación, pero imparcial, porque meter un árbitro en este momento en Venezuela que se vaya a alguno de los dos lados, y está muy claro que estos organismos internacionales se están impulsando o se están inclinando hacia un lado específico, bien sea porque les conviene, bien sea porque tienen negocios que en este momento están trabajando, o bien sea porque están comprados. Bueno, la famosa frase de divida y conquistarás. Yo creo que el chavismo, parte de la franquicia chavista ha sido promover la división, y dentro de esa división ha ocurrido a nivel doméstico, ha ocurrido a nivel internacional, y estamos viendo qué ocurre cuando tú tienes bloques divididos. Bueno, y definitivamente Venezuela tiene una participación importante, no solamente en UNASUR, en la OEA, en donde logró parar esa comisión, y ahora también la ONU. Viste también como le dieron un reconocimiento a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, precisamente por los trabajos que está haciendo supuestamente su institución en favor de resolver, que no entendemos cómo le dieron ese premio, pero evidentemente ya sabemos por qué, porque Venezuela tenía una gran influencia allí también en el seno de la ONU. Eduardo, quiero dar paso a un video de Elías Jagua, que recientemente hizo unas declaraciones con respecto a Panamá. Panamá, ya sabemos que fue el país que tomó la batuta en esta petición que se le hizo a la OEA, y la respuesta del pueblo venezolano ha sido no solamente rechazar la posición de la OEA, sino también rechazar el gobierno de Martinelli, tanto así que hasta rompió relaciones con Panamá. Vamos a ver este video y después quiero saber cuáles son tus apreciaciones. Vamos a verlo. En estos días teníamos que lamentarnos porque apareció de repente una posición de un país que intentó ser instrumento para la intervención de Venezuela en la OEA, y decíamos, ese gobierno no parece de este tiempo de la América Latina, parece de los tiempos de la década de los 80, principios de los 90, donde la América Latina se sumergió en una oscurana de gobiernos indignos, como decía Edgardo, que se entregaron al pensamiento único de Washington. Bueno, hoy podemos decir que en América Latina, y estoy hablando de todos, incluso de gobiernos que no son socialistas, que no son de izquierda,
podemos decir que hay un solo gobierno en la América Latina que ya no pertenece al nuevo tiempo de dignidad, de independencia y de soberanía que el comandante Chávez ayudó a construir junto con el nuevo liderazgo latinoamericano y caribeño. Y eso, bueno, va a ser por poco tiempo, porque ese gobierno, como decía el presidente Nicolás Maduro, va de salida. Ahí está. Elías Jagua, el gobierno de Panamá es vergonzoso para la región. ¿Hasta cuándo en el chavismo vamos a ver esta situación en la cual algo que me incomode lo retiro y lo humillo públicamente? Bueno, en el bloque anterior hablábamos de que uno de los atributos de la franquicia chavista es la división, el otro es la asimetría. Es decir, el gobierno venezolano puede decirle a cualquier gobierno extranjero cualquier cosa, lo puede llamar por cualquier nombre. Puede llamar al secretario de Asuntos Externos de los Estados Unidos, lo puede llamar un asesino por haber hecho una declaración. Sin embargo, donde viene la parte asimétrica es que el gobierno de Venezuela se siente en libertad de intervenir política y económicamente en todos los países de la región, llamar a los líderes por cualquier nombre que les venga en gana, pero no aceptan la crítica a su vez. Entonces, otra de las características de la franquicia chavista es la asimetría total. Yo te puedo tratar de una forma, pero tú no me puedes tratar de esa forma a mí. Y eso es lo que estamos viendo, en este caso, con el gobierno de Panamá. Y si te ofendes tanto por la injerencia de un gobierno extranjero, ¿qué haces de la mano con Cuba? Bueno, es que es altamente selectivo. Es producto de la conveniencia. El gobierno venezolano ha intervenido de una forma en la política y en la economía de Latinoamérica y del Caribe como pocas veces se ha hecho antes. Y sin embargo, nosotros le abrimos el intervencionismo a Cuba de la manera más liberal posible y cerramos cualquier otra que esté en desacuerdo con el punto de vista del gobierno. Bueno, justamente hemos cerrado, ellos han cerrado todo lo que esté en contra del punto de vista del gobierno, como por ejemplo pasó con CNN, y bueno, no lo han cerrado, pero le abrieron un procedimiento administrativo, y también para NTN lo cerraron definitivamente, aparte ya de que ya habían hecho lo propio con los medios nacionales. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Y bueno, como abogado, un abogado que incluso trabajó en medios. Mira, para mí uno de los pilares de la democracia, como nosotros la entendemos en el mundo occidental, es la libertad de expresión. Y si algo ha demostrado este gobierno es que su tolerancia a la libertad de expresión no existe. Una de las personas en quien Hugo Chávez se había inspirado en la primera mitad de su mandato era en Noam Chomsky, y lo citaba. Bueno, Noam Chomsky dijo en una ocasión una frase célebre con relación a libertad de expresión que decía: si nosotros no toleramos la libertad de expresión de las personas que despreciamos, entonces no creemos en la libertad de expresión. Y yo creo que ese examen, esa fórmula se le aplica al gobierno venezolano. El gobierno venezolano genuinamente no cree en la libertad de expresión, no tolera la disidencia y la ataca. Fíjate que ellos tienen una actitud además muy curiosa. Yo lo vi, por ejemplo, en la dualidad de la entrevista que le dio Nicolás Maduro a Cristian Amanpour de CNN, exacto, versus la forma en cómo trata a CNN en español. CNN en español, creo que sus palabras son la gusanera de Miami. Pero cuando llega Cristian Amanpour le da la bienvenida de brazos abiertos. Cuando se va Cristian Amanpour, entonces la insulta y dice que se ganó unos billetes, que le jugó una trampa. O sea, el nivel de tolerancia es inexistente. Y esa es una de las principales características de un gobierno totalitario. Pero también el nivel de desfachatez, porque y la forma que tienen de poder contar solamente su parte de la historia, porque ya sabemos lo que pasó en esa entrevista. Ella sencillamente sacó un fajo de billetes de bolívares para comparar lo que era bolívares con respecto a $100, que era más o menos lo que se traducía. Estamos hablando de toda esta cantidad de dinero en bolívares con respecto a solo un billete en el caso del dólar. ¿Cómo podía explicar eso? Esa sencillamente fue la manera en que Cristian le conversó. Y fíjate todo lo que después dijo Nicolás Maduro, que era una persona que no tenía ningún tipo de ética. Pero eso lo hacen ya una vez que se retira el equipo de CNN de Venezuela y cuentan su historia a nivel solamente entre sus seguidores. Y sin embargo, fíjate que yo creo que en ese sentido el gobierno ha tenido éxito. Yo creo que el gobierno ha tenido un éxito relativo con relación a mantener las apariencias. Es decir, el gobierno le da le da mucho énfasis a la capa más superficial de las cosas que ellos hacen. Es decir, cuál es la percepción que tienen de lo que se hace en Venezuela en el exterior. Y en el interior también. No olvidemos que en Venezuela, yo recuerdo cuando hubo la famosa conferencia por la paz, y el presidente Maduro saluda a Mendoza, al presidente de Empresas Polar. Empresas Polar. Lo que dio la vuelta a Venezuela fue la foto, no el diálogo. Y eso es típico de este gobierno. Ellos esperan
Es decir, lo que pasó con CNN es muy parecido. Ellos tratan de mantener una apariencia, pero lo que está pasando por debajo es otra cosa. Y en este caso, uno de los principales logros que ha habido en las protestas últimamente es que creo que le han tumbado parcialmente la careta a lo que está sucediendo en Venezuela. Tengo que hacer una pequeña pausa, Eduardo. Al regreso yo quiero ahondar un poco más en esa famosa conferencia de paz, en donde el discurso, por lo menos de Lorenzo Mendoza, me pareció que fue espectacular, pero evidentemente como que entró por aquí y salió por el otro lado. Ya regresamos. Y bien, amigos, continuamos aquí en Cara a Cara. Les recordamos también nuestras redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros directamente para saber sus comentarios y también todo lo que están haciendo en otras regiones de Estados Unidos con respecto a la situación de Venezuela. Eduardo, quería conversar contigo un poco más. Tú, cuando comenzamos la entrevista, me hablaste de 3 aristas o de 3 panoramas diferentes: el político, el social y el económico. Creo que el social está muy ligado al económico porque evidentemente todo este estallido se debe a que la población de Venezuela tiene hambre. Hemos visto no solamente las colas, es la cantidad de gente que se golpea, literalmente se están golpeando, se caen a puños por un pote de leche que acaba de llegar de un camión en un supermercado, o porque llega el pollo, o porque llega la carne. Nos hemos convertido en un pueblo que la palabra, muy tristemente tengo que decir, que más se le asemeja a la palabra barbarie, en la cual estamos prácticamente, te lo arranco de las manos para yo poderlo comprar, y comprándolo, no te lo estoy robando, comprándolo. Justamente hubo un discurso en esa conferencia de paz en donde Mendoza, presidente de Empresas Polar, daba una apreciación que fue muy importante, y es que tenemos que echarle un ojo a la política, a la economía, perdón. Tenemos que echarle un ojo a la economía porque tenemos que producir, cosa que hace tiempo en Venezuela no se produce. Tenemos que satisfacer las demandas nacionales, tenemos que pagar las deudas que tenemos. Cuéntame cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo en este momento, la economía venezolana, y cómo, por supuesto, no solamente incide, y cómo crees que puede explotar a nivel social. Miren, la primera parte, Natalie, dijiste algo muy importante. Yo creo que nosotros lo que estamos viendo en la calle no es solo el producto de la escasez y de los problemas económicos, sino también de ese comentario que tú haces con relación a la barbarie. Es que yo creo que en Venezuela hemos perdido el aprecio al respeto de la ley. Y eso comenzó muy temprano en este gobierno, a la impunidad y a la falta de cumplir la ley. El gobierno frecuentemente, diariamente, casi cada hora, acusa a la oposición de incumplir la ley, pero la realidad es que el incumplimiento de la ley a nivel institucional lo promovió este gobierno desde muy temprano. En Venezuela nosotros hemos dicho, bueno, aquí hay propiedad privada siempre y cuando no afecte el interés social. Aquí no se roba salvo que haya una necesidad o que sea por hambre. Entonces nosotros poquito a poco durante 15 años hemos ido erosionando los cimientos del cumplimiento de la ley en Venezuela. Entonces lo que se nos está juntando ahora es la tormenta perfecta. Tenemos un problema de escasez, la gente está viviendo un problema de acceso a los alimentos y además una percepción de que en Venezuela la ley no se cumple y de que estamos viviendo bajo un clima de impunidad. Entonces lo que está pasando en la calle es muy lamentable. Hemos sido pasivos durante los últimos años. Yo no creo que hemos sido, la palabra yo no creo que ha sido pasivos, yo creo que hemos sido inefectivos, hemos sido ineficaces de lado y lado. Permisivos en algunas áreas. Yo creo que es hora de que nosotros el resultado de este gobierno lo empecemos yo creo que este gobierno, el desempeño de este gobierno, tenemos que empezar a medirlo en torno a resultados y no en torno a sus intenciones. El gobierno nos sigue hablando de cuáles son sus intenciones, pero oculta los resultados. La crisis del último mes, en cierta forma, ha sido una bendición para el gobierno, porque le ha permitido enmascarar las causas reales de lo que está sucediendo a nivel económico. Mira, la realidad es que en Venezuela ha habido durante mucho tiempo un grupo grande de gente. Yo no sé si utilizaría la palabra hambre, pero pobreza. Y este gobierno ha logrado, sin lugar a dudas, poner en el tapete que ese grupo de gente tiene que ser escuchado. Pero también puso en el paquete que atender a ese grupo de gente se estaba haciendo a expensas del aparato productivo. Durante un periodo de tiempo eso se pudo solapar con el ingreso petrolero, canalizando el ingreso petrolero, canalizando nuestra renta petrolera en inversión social. Pero lo que está pasando ahora es que esos programas no han funcionado. Y si tú destruyes el aparato productivo, destruyes los canales de distribución y tus programas sociales no funcionan, ahí está el resultado está en la calle. Hay una apreciación que en esta oportunidad vamos a dar paso a este siguiente comentario que hace un representante del Cato Institute, Carlos Hidalgo. Esto es cortesía NTN 24 en un programa que se llama Club de Prensa, y él señala un poco cuáles
a su manera de ver, la causa principal de lo que ocurría en Venezuela y que definitivamente desemboca en lo que estamos viendo desde hace ya más de un mes. Vamos a ver. Chávez fue una consecuencia natural de un proceso de largo declive que venía experimentando Venezuela desde final de los 70. Recordemos que en su momento Venezuela fue el país más rico de Sudamérica, fue la única democracia sudamericana en una región llena de dictaduras militares, un país que atrajo muchísimos inmigrantes. Sin embargo, a partir de la nacionalización del petróleo a finales de los 70, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, vemos que Venezuela empieza a experimentar un serio deterioro institucional, sus instituciones democráticas empiezan a ver serios retrocesos. Llega el Caracazo, que hace poco se cumplió los 20 años, en 1989, luego el golpe de Chávez en 1992, y bueno, la consecuencia eventual de la llegada de un líder populista como Chávez, que acumuló poder como ningún otro, y que se consolidó como la figura más fuerte en la historia venezolana, quizá después de Simón Bolívar. Ha sido 14 años en donde tal vez el mayor legado ha sido la fragmentación de la sociedad venezolana, esta polarización entre los partidarios de Chávez, la gente que se autodescribe como chavistas, y los opositores, gente que no se habla, y es una polarización que durará muchísimos años en poder sanarse. Efectivamente, los indicadores sociales muestran que la pobreza cayó. Sin embargo, los logros sociales no son sostenibles precisamente por el desastre económico que ha heredado el presidente Chávez, y eventualmente este desastre económico ya estamos viendo cómo se está traduciendo en alta inflación, en escasez, que hará que esos logros sociales que han sido muy superficiales no vayan a ser más bien revertidos. Según este representante del Cato Institute, Chávez fue un proceso natural de un desorden, de una degeneración de la sociedad venezolana. ¿Qué te parece a ti? Mira, lo primero, lo que te diría que es curioso, es que dentro del espectro político norteamericano, como lo entendemos en este país, el Cato Institute está claramente ubicado en la parte liberal, orientado hacia los demócratas, que teóricamente sería donde está ubicado el gobierno chavismo en el espectro político venezolano. Lo que pasa es que los espectros políticos norteamericanos y venezolanos realmente no tienen los mismos parámetros. Para nada. Y yo creo que en cierta forma es verdad. O sea, para mí Chávez no es la causa, Chávez es el resultado. Y a mí lo que más me preocupa cuando yo pienso en la historia de Venezuela en los últimos 50 años es que nosotros todavía pareciera que estamos buscando una fórmula política que sea sostenible en el tiempo. Porque la democracia, como nosotros la entendimos, tuvo 30, 35 años de esplendor y comenzó el declive. Ahora tenemos 15 años bajo el gobierno, bajo esta franquicia socialista del siglo XXI, y no está dando resultados. Entonces yo me pregunto, si nosotros de una vez por todas vamos a conseguir en Venezuela, ¿cuál es la fórmula política que a nosotros nos sirve? Nosotros hemos adoptado un modelo cubano, pero es que resulta que el modelo cubano no nos funciona. Yo creo que nosotros en Venezuela, este gobierno tenía, yo creo que la gran oportunidad que perdió el chavismo era la oportunidad de definir y de conseguir los mejores de los modelos que estaban disponibles para nosotros. Un modelo genuinamente democrático, un modelo, yo te diría, que lograra combinar los mejores aspectos del capitalismo y del socialismo. Cuando tú tienes un porcentaje tan grande de venezolanos que vivían en pobreza, tú necesitas atender a esa población y necesitas darle las cosas básicas que te estaban exigiendo: educación, alimentación, seguridad, trabajo. Eran cosas relativamente básicas lo que estaban pidiendo, y había una gran oportunidad de dárselos, pero no a expensas del sector productivo de Venezuela. Entonces pareciera que en Venezuela todavía estamos buscando ver cuál es la fórmula perfecta. Bueno, perfecta, por lo menos que nos sirva a nosotros los venezolanos. Sí, no la hemos conseguido. Lo que hizo Hugo Chávez fue traer un modelo castrista. No diría yo cubano, porque es que los cubanos son unas víctimas más de todo lo que ha impuesto Fidel Castro. Entonces es un modelo castrista que impuso en Venezuela, pero que ahora también tú te estás dando cuenta, cosas como por ejemplo las últimas declaraciones del ministro de Educación, que dijo que no podemos sacar a los pobres de ser pobres porque si no se nos convierten en escuálidos. O sea, solamente esas cosas, ya que de forma tan descarada te la digan y que la gente lo tome como a risa o a gracia, yo me quedé en shock. Es terrible. Yo te digo, algunas de las cosas que dicen los personeros del gobierno son realmente insólitas. Mira, los ricos de estos 15 años los inventó el gobierno. ¿Los inventó cómo? Cuando tú creas anomalías. Y ahora ellos son los ricos ahora. Claro, cuando tú creas anomalías. Es que yo creo que quienes tienen más que perder en este momento son los chavistas mismos, porque ellos están en control del poder político y del poder económico. Las principales fortunas que se han hecho en los últimos 15 años en Venezuela, ¿en qué se han hecho? Se han hecho en intermediación económica,
Claro, tú tienes un régimen con un control de cambio donde la intermediación financiera tiene unos márgenes increíbles en suplirle productos al gobierno, sea en el sector petrolero, sea en el sector eléctrico. Los ricos, los escuálidos de los últimos 15 años los inventó el gobierno. Entonces, ¿a quién le están echando la culpa? El sector productivo tradicional. Pero los ricos de los últimos 15 años los creó el gobierno. Una de las cosas que se ha visto en esta polémica o en esta contingencia que está viviendo Venezuela en este momento, Eduardo, ha sido que el gobierno insiste en colocarle una cara a la protesta, la cara de Leopoldo López, o la cara, ya no de Capriles, porque Capriles ya no es candidato. Capriles, siento yo, a mi manera de ver, era un buen candidato político, más al parecer no ha podido calar directamente en las bases, en la sociedad. Yo quiero analizar contigo, tengo que hacer una pequeña pausa en un ratito, pero ¿cuál es la posición de la oposición venezolana? ¿Cuál es tu opinión con respecto? ¿Se ha fortalecido, ha crecido, ha madurado? ¿Seguimos en pañales? Y esa intención, como tú hablabas de, estamos buscando un modelo político que se pueda adaptar a Venezuela y que nos funcione. ¿Estamos buscando un líder? ¿Estamos buscando un salvador? ¿Estamos buscando a alguien que nos reproduzca nuevamente la idea de papá Estado? Eso quiero que me lo respondas al regreso de comerciales. No se vayan. Y bien, amigos, ya estamos en la parte final de esta entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. Y antes de continuar contigo, Eduardo, yo quiero dar paso a dos declaraciones que me parecieron bien importantes, porque además una es opuesta a la otra. La primera de ellas, esto es cortesía de NTN 24, la primera de ellas es de Xavier Vilá, quien es corresponsal de Catalunya Radio. Básicamente él ofrece su posición con respecto a la oposición venezolana, una opinión que para él resulta un poco que es negativa, pues, la actuación de la oposición venezolana. Mientras tanto, tenemos también la otra contraparte, que es Muni Jensen, quien es analista política también del Club de Prensa de NTN 24. Vamos a ver qué opinan ellos y al regreso yo quiero entonces saber cuál es tu posición. La oposición venezolana ha fracasado. Yo creo que esto lo podemos decir alto y claro. Es decir, que no tiene un proyecto político unificado suficientemente fuerte para convencer a una mayoría de venezolanos de que es necesario cambiar, porque es que ustedes no pueden comprar papel higiénico. Es que esto es así de grave. Esta es la situación económica. Hay regiones de zonas en Venezuela como la provincia de Valencia donde está muriendo gente. La represión es dura. Esto es propio de dictaduras. Pero si aún con estos elementos encima de la mesa la oposición no es capaz de unirse, nos demuestra que lo que quiere la oposición es poder político, es tocar poder, no quiere el bienestar de la gente, con lo que estamos en un distinto tipo de populismo tan malo como el de ahora Maduro y antes Chávez, con lo que es una muy mala situación para el país, la verdad. Y en el caso de Maduro, me parece al contrario, que en las últimas semanas la oposición ha tomado una voz que no tuvo sino desde que pasaron las últimas elecciones donde fue derrotado Capriles, y se ha reactivado este interés de realmente descubrir a Maduro como el causante y el chavismo y el legado del chavismo como el causante de los males económicos de Venezuela, y no solamente culpar esta cantidad de enemigos externos. Lo que pasa es que yo creo que todos se equivocaron los que vaticinaron hace un año que el chavismo iba a morir sin Chávez, porque está comprobado que está vivo y coleando y cojeando quizás con Maduro. Y también se equivocaron los que vaticinaron que la oposición iba a desaparecer después de las elecciones. Lo que pasa es que la oposición se ha transformado y no hemos visto el final de esta historia. Eduardo, ya en esta última parte, ¿qué te parece? ¿La oposición venezolana ha madurado, ha crecido o seguimos igual? Mira, yo veo esas declaraciones, Natalie, me hace pensar en la famoso símil del vaso medio vacío o medio lleno. Yo me rehúso realmente a ponerle etiquetas que si fracasamos, que si vencimos. Yo creo que hay listas de logros de lado y lado. ¿Qué ha logrado la oposición? Yo creo que los venezolanos hemos perdido. Hemos perdido porque nosotros estamos tratando de recuperar espacios perdidos. Nosotros hemos perdido gobernabilidad en Venezuela, hemos perdido democracia, hemos perdido libertad de expresión, hemos perdido suministro de productos, hemos perdido unidad. Nosotros hemos perdido mucho en los últimos 15 años como venezolanos. Ahora, si tú vas a un nivel más específico, tú dices que ganó la oposición y que ha ganado el chavismo. Yo creo que la oposición con estas protestas está tratando de recuperar espacios perdidos. Yo creo que ha logrado
poner a Venezuela en la agenda de los medios internacionales a nivel mundial, así como es cierto que algunos países han salido a respaldar al gobierno, también ha habido una cantidad de declaraciones muy serias y muy buenas en favor de la oposición en Venezuela. Con relación a que No, y nuestros jóvenes. Yo aquí apuesto muchísimo por los estudiantes. O sea, cómo ellos han logrado colocar en el tapete internacional. El movimiento de SOS Venezuela lo crearon 3 niñas. Niñas, te estoy hablando de 20 y tantos años. Yo coincido y te digo, es que a mí me preocupa profundamente la situación de los muchachos jóvenes en Venezuela. Su visión de futuro, sus expectativas y sus esperanzas, yo realmente no las veo. Por el otro lado, yo diría que el chavismo ha perdido mucho durante los últimos días, pero también yo creo que el chavismo, si tú lo analizas en los últimos 15 años, ha ganado y ha logrado poner una agenda social mucho más profunda de lo que nosotros habíamos tenido en Venezuela en los últimos años. Entonces, por eso es que yo creo que yo no estoy viendo el diálogo, me parece muy difícil lograr la concertación, pero yo creo que tenemos una oportunidad de finalmente entender cuáles son los aspectos fundamentales de los dos lados opuestos y ver si hay un modelo que satisfaga la parte social, que es necesario, pero que no lo haga a expensas del sector productivo. Entonces, cuando tú hablas de modelos sociales que ha colocado en el tapete el chavismo, ¿son modelos sociales o modelos populistas, Eduardo? Porque ciertamente si te doy un pollo hoy, pero ya mañana te estoy aumentando, bueno, van a aumentar la gasolina supuestamente ahora también, pero por el otro lado te estoy ahogando con la inflación, te estoy ahogando con otros bienes y servicios que no puedes pagar. Mira, déjame hacerte un símil, Natalie. Yo no soy político, yo no soy un líder de oposición, yo no estoy aquí para defender a un lado, defender al otro. Yo soy opositor de corazón, yo quiero una mejor Venezuela, yo quiero un sistema democrático, yo quiero libertad de prensa, yo tengo mi familia viviendo en Venezuela y me mortifica profundamente su futuro. Yo tengo cuñados, mi mamá que viven en el país y que todos los días tienen un peor país. Entonces yo no quiero que esto se interprete de ninguna otra forma, pero yo sí creo que vamos a hacer un símil desde el punto de vista de empresa, desde el punto de gerencia, que es de donde yo vengo. Todos los negocios tienen un gerente que es óptimo para un momento en la madurez de ese negocio. Yo creo que este gobierno tuvo un momento, o el momento de decir, aquí hay un grupo de gente que no tiene una franquicia, es un grupo de gente que necesita más educación, que necesita más salud, que necesita más alimentación, y en algunos aspectos ellos lo hicieron, pero lo hicieron sacrificando calidad. Por ejemplo, en Venezuela hoy en día la matrícula estudiantil es mayor. Ojo, yo creo que el gobierno exagera lo que ellos han logrado, la matrícula estudiantil es mayor porque ha crecido la población también, pero ellos han logrado ampliar la matrícula escolar. Ahora tenemos que darles calidad. Yo creo que ellos han logrado expandir la red médica de primer nivel. Lo que falta es calidad. Entonces yo creo que la franquicia chavista, lo principal que logró es poner la agenda social. Pero la vigencia de esta administración y de este gobierno venció. Lo que ellos han demostrado es que ellos tenían ideas, ellos tenían intenciones y no las podían ejecutar. Entonces ahora le toca a gente con capacidad de liderazgo, con capacidad de gestión, armar una agenda de consenso que respete al sector productivo, que respete la democracia y que entienda cuáles son las demandas, cuáles son los reclamos de los sectores populares y busquen la forma de seguirlos satisfaciendo. Pero hay un detalle aquí, Eduardo, y es que ellos al parecer no tienen bases con las cuales discutir en materia económica y definitivamente no le quieren poner el cascabel al gato en materia económica, siguen queriéndolo tapar llevando de vez en cuando camiones cargados de comida o regalando neveras. Entonces, aquí está el detalle, como decía también Mendoza de Empresas Polar, no estamos hablando de economía y nos estamos hundiendo ya más rápido que antes, ya no podemos decir poco a poco, ya llegamos a un momento en que estamos en la olla, pues, o sea, ya estamos al final. Es que eso está clarísimo. Mira, nosotros teníamos sectores en Venezuela que eran ejemplares de eficacia. Alimentos Polar era uno de esos. PDVSA, cuando era manejado como una empresa privada, claro, era un ejemplo de eficacia. Si hay algo que este gobierno ha demostrado, más allá de sus intenciones, es absoluta incapacidad de gestión y absoluto desconocimiento de disciplina fiscal. No lo saben hacer. Ellos quieren adoptar un modelo socialista donde uno de los principios fundamentales, o quizás el principio fundamental, es que el gobierno controla los medios productivos y los medios de distribución. Ve a ver dónde está Mercal, dónde está Pedeval, dónde están todas las iniciativas populares del gobierno, o la mayoría. Ahí fue un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retornar eso con una gran agenda social a manos privadas, a que los privados hagan lo que saben hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, cuando tú ves lo que está pasando con la renta petrolera, cómo estamos manejando nuestros ingresos,
Venezuela debería estar recibiendo con el precio actual del petróleo más o menos 266 millones de dólares diarios. ¿Dónde están? ¿Qué venezolano puede decir o qué grupo importante venezolano puede decir que se está beneficiando de la renta petrolera? Que además va a ser inferior siempre hacia futuro, porque el precio va a tender a bajar y vamos a tener menores compradores. Entonces, yo creo que si algo ha demostrado este gobierno, yo creo que su momento pasó. Llegó el momento de ser reemplazados con una agenda que incluya a los sectores populares por un modelo económico próspero y por gente que lo sepa implementar. Yo creo que decir si la oposición tiene o no tiene un líder, mira, nosotros en Venezuela, como estamos tan divididos y estamos polarizados, tendemos a pensar que hay dos bloques homogéneos. Sí. Ni el chavismo es homogéneo, ni la oposición es homogénea. Y eso es lo normal, porque cuando tú tienes democracia, lo normal es que haya, que las voces sean heterogéneas. En la oposición hay distintas voces y en el chavismo hay distintas voces. Entonces yo sí creo, yo sí veo liderazgo. Y en este momento sí estamos viendo dos modelos de liderazgo distintos entre la oposición, pero eso es normal. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos aspirar en una democracia. No, y que se respeta la disidencia. Son igual de oposición, pero se respetan. Claro. No estamos hablando como en los otros sectores. Tú preguntabas, ¿dónde está ese dinero que los venezolanos no se han beneficiado? Bueno, en muchos bolsillos y en muchas cuentas. Y sobre todo aquí, fuera de Venezuela. Cómo nosotros hemos subvencionado, hemos dirigido recursos del Estado hacia afuera de Venezuela. Mira, yo creo que uno de los grandes temores que debe tener los miembros de este gobierno hacia futuro, hay dos grandes temores que deberían tener el día que no está en el gobierno. Primero es responder por las violaciones de derechos humanos, sí, y segundo es responder por el destino y por el uso de los fondos de la nación. Eduardo, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te quiero comprometer para un próximo programa también, porque yo creo que esta situación va para largo y de verdad de corazón, casi que yo espero que vaya para largo, porque yo espero un cambio en Venezuela, un cambio en mi país. Yo quiero un cambio para todos. Yo no estoy hablando de un sector, de un bando. No estamos jugando un partido de fútbol. Aquí no hay bando contrario. Todos somos venezolanos. Coincido contigo, todos queremos un futuro mejor. Yo creo que nosotros tenemos todavía, esto no se va a resolver de la noche a la mañana, pero estamos camino a tener una fórmula. Yo creo que yo estoy casi convencido, una de las predicciones que yo hice cuando eligieron al presidente Maduro, viendo quién es él y viendo la falta de fortaleza, la debilidad de su mandato, es que este no es un gobierno de 6 años. Claro que sí. Te van a escuchar. Te quiero entregar esta rosa. Gracias, Eduardo, por haber venido. Es una rosa de la paz, una rosa de cara a cara, una rosa por Venezuela y una rosa por la labor que tú estás haciendo como venezolano exitoso también, colocando siempre la bandera de Venezuela en alto. Gracias, Natalia. Gracias por estar con nosotros. Y amigos, se nos agotó el tiempo aquí en Cara a Cara. La invitación es que continúen en sintonía de TV Venezuela.